Sí, la escucho, licenciado. Bien, si me escuchaste, imagínate que viene Pedro Pérez y Juan Pérez a dar la clase aquí. Entonces, bien podría Salvador decirles, miren, señores, ustedes no son nuestros profesores, estamos usurpando el puesto de Dedi y de Carlos Amayo. Tenías el derecho a hacer, ¿verdad? Porque no, Sí, si sos estudiante, estás inscrito en la universidad, sos de este salón, tenías derecho a decir, están usurpando el puesto de ellos. Y no es delito, no es falta. ¿Y cómo? Este muchacho Camilo García se los dijo en su cara, pues lo expulsaron, ¿verdad? ¿Qué tal? Con toda la ilegalidad, la prepotencia, abuso de autoridad, se pasaron las leyes por donde quisieron. Y empezó la lucha de él y la nuestra porque lo reinstale. No es legal eso que hicieron. Es una cobardía. Pero la buena noticia es que, asesorado Camilo, bien asesorado, se interpuso un amparo ante el sistema judicial y resulta que el tribunal lo amparó. ¿Qué quiere decir esto? Que al revisar el caso, el Consejo Superior está actuando ilegalmente. Entonces, el juzgado le ordena al Consejo Superior Universitario que reinstale inmediatamente a Camilo García en su puesto, con sus mismas funciones, con sus mismos derechos. ¿Qué tal? Triunfó, en este caso, en este momento, triunfó la justicia. Se hizo justicia. Ayer hablaba yo con Camilo porque tuvimos una reunión en el Paraninfo, platicábamos, lo saludé, le expresé mi reconocimiento, lo felicité por su valentía, ¿verdad? Y ahora el sistema judicial, el juzgado que conoció el amparo, le ordena, porque el juez eso hace, ordenar que inmediatamente reinstale a este muchacho. ¿Qué tal? Decía en el otro salón, voy a quemar cohetes. Se volvió una buena noticia, que reinstalaron a un estudiante que con toda la razón del mundo cuestionó a este señor por fraudulento. Esa era la noticia que quería darles. Y me place que eso haya sucedido, ¿verdad? Porque no se vale que echen a un estudiante por decir la verdad, por decir lo que piensa, ¿verdad? Vamos. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, licenciado. sí, licenciado. Sí, Entonces, les cuento que así ustedes, como tienen deberes y tienen obligaciones, también tienen derechos. Ojo, y les digo a ustedes lo que les dije al otro salón, sean rebeldes, sean rebeldes, sean críticos, sean contestatarios, defiendan sus derechos. En la universidad fastidian a alguien o porque no conoce sus derechos o no los defiende. Hay que conocer nuestros derechos y entenderlos. ¿Por qué les digo todo esto? Porque quiero una educación para todos y una educación que nos enseñe a pensar, una educación que les enseñe a pensar, pero no quiero una educación que los enseñe a obedecer. Recuerden eso. Recuerden que me está diciendo el profesor de socioeconomía, el viejo Carlos Amayor, que he llegado a esta edad y la mayor cantidad de años que tengo los he estado en San Carlos, ¿verdad? San Carlos es mi vida, me enamoré de ella, de San Carlos. Por eso no me voy. En fin, bien, esa era la noticia, compañeritos. Quería compartirles, ¿verdad? Entonces empezamos hoy. A ver, en qué tema nos quedamos, compañeritos? ¿Se recuerdan?
compara el fruto de su trabajo. Ya, es cierto. En la instrumentalización nos quedamos. Vamos a reiniciar. Vamos a ver si... Esto ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Híjole, era en la hora. Tengo que cambiarme. ¿A dónde me fui yo? Permítanme, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Híjole, me salí. Clases. Voy a regresarlo porque no sé. Un día no. Permítanme un segundito, jóvenes. Jovencitos. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. En este tema nos quedamos, ¿verdad? Estábamos hablando del trabajo. El trabajo como categoría.
Aquí nos quedamos, jóvenes. Ahí, licenciado. En este último párrafo nos quedamos. En la instrumentalización. Leamos este párrafo. Fíjense ustedes que, como ya aclaramos, que el único que puede realizar esa labor llamada trabajo o actividad llamada trabajo es el hombre. Ningún animalito puede realizar eso, ¿verdad? Por eso el trabajo es específicamente humano. El hombre es el único que usa instrumentos de trabajo, pero no solo eso. Y lo más importante es que los fabrica. Es decir, el hombre no solo usa instrumentos para trabajar, sino fabrica esos instrumentos. Y la historia no conoce a ningún animal que haya elaborado un instrumento de trabajo, por tosco o rudimentario que sea. No existe, ¿verdad? Entonces, eso es importante, la instrumentalización. Pero tenemos dentro del trabajo, en la medida que el trabajo es más complejo, más difícil, el hombre se ve en la necesidad de adoptar determinado comportamiento, poner más atención, concentrarse más. Entre más complicado, más complejo, más difícil sea el trabajo, el hombre se ve en la necesidad de prestar más atención. Y esto nos ha pasado a todos, ¿verdad? Cuando trabajamos, resulta que hay un proceso que exige más nuestra atención, nuestra concentración. Es un trabajo más difícil, más complejo, ¿verdad? Y aquí tengo anotado en esta tercera línea, el trabajo como castigo. Yo a propósito lo anoté, pero el trabajo no es castigo, compañeros, para nada. Y lo anoté con el único propósito. Hablen ustedes con sus papás o sus abuelitos y pregúntenle si escucharon alguna vez una canción que se llamaba El Negrito del Batey. Y en esa canción dicen eso, que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y para nada, Dios no hizo el trabajo como castigo. Pues. O lo pueden ver en, ¿qué? ¿En dónde? En YouTube. Pueden ver la canción El Negrito del Batey, ¿verdad? Y van a oír que dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Si no, era mero Aragán el negrito. Pero bueno, pero lo hice a propósito para comentar. También tenemos el trabajo en condiciones infrahumanas, es decir, aquellos trabajos que realmente para nada nos gustan, aquellos trabajos que son, ¿qué les digo?, tan complicados, tan rechazados. Se me ocurre, imagínense ustedes a esa pobre gente que tiene que limpiar pozos ciegos. ¿Saben qué es un pozo ciego, verdad? Pregunto. ¿Sí, compañero? Son como fosas sépticas. Exacto, una fosa séptica. Imagínense la gente que trabaja en eso. Qué complicado, ¿no? Qué difícil, no quisiéramos estar en eso, en ese trabajo. Pero hay gente que tiene mucha necesidad y por lo tanto lo tiene que realizar. Imagínense. Por eso anoté yo en condiciones infrahumanas. Pero bueno, también remontémonos al momento, a un modo de producción antiguo, como el esclavismo, en donde el trabajo, ahí sí era castigo el trabajo, era infrahumano. Imagínense los trabajadores metidos entre cavernas, buscando plata, oro, un trabajo pesadísimo, y lo más seguro que a temprana edad iban a morir en condiciones infrahumanas. Un trabajador de esas minas, su vida iba a ser muy corta, ¿verdad? En condiciones infrahumanas. Y lo más seguro, como les decía, su vida iba a ser muy corta. Por eso resulta
que hay trabajos en condiciones infrahumanas, ¿verdad? Digamos. Aquí tenemos, compañeros, lo anterior estábamos hablando del trabajo como categoría. Veamos ahora el trabajo como proceso. Dice conjunto de actividades que resultan de la combinación de objetos de trabajo y medios de trabajo, donde el hombre produce y algo más, ¿verdad? Y reproduce bienes materiales y espirituales con un fin determinado. Es decir, de que el hombre se vale de medios de trabajo, tiene su objeto de trabajo, en aquello que recae su trabajo, aquella cosa, y también utiliza instrumentos de trabajo, es decir, medios de trabajo. Con ellos produce y reproduce bienes materiales y espirituales con un fin determinado. Eso que está escrito es parte de esto, compañeros. Es una, anoten, definición del proceso de trabajo. Dice el proceso de trabajo como concreción del trabajo efectuándose entre los hombres y la naturaleza, en donde el hombre, valiéndose de instrumentos de trabajo y mediante su actividad, es decir, el trabajo, dirigida a determinado fin, modifica la naturaleza y la pone a su servicio. Entonces, esto anterior con esto, tenemos nuestra definición de proceso de trabajo. ¿Estamos? Sigamos. Ojo con esto que vamos a ver, compañeros. En esto que está en letras azules, se me olvidó anotar una palabrita. Háganlo ustedes. Anoten elementos simples del proceso de trabajo. Agreguen la palabra simples. Elementos simples del proceso de trabajo. Elementos simples del proceso de trabajo. Si recuerdan, hablábamos del trabajo como categoría, hoy lo estamos viendo como proceso. Tenemos estos literales ABC, y en la literal A dice, los elementos simples del proceso de trabajo son la actividad, obviamente del hombre, del trabajador, esa actividad llamada trabajo, se encamina a un fin, es decir, el propio trabajo. Dentro de los elementos simples del proceso de trabajo es esa actividad encaminada a un fin, o sea, el propio trabajo. En la literal B, el objeto de trabajo. En la literal C, los medios de trabajo en sentido estricto y en sentido amplio. Detengámonos un rato acá. El objeto de trabajo es aquella cosa o conjunto de cosas. Anótenlo, por favor, compañeros. El objeto de trabajo es aquella cosa en las que recae directamente la acción del trabajo. Lo anotaron, ¿verdad? Aquella cosa en la que recae directamente la acción del trabajo. Los medios de trabajo, esos medios de trabajo son los que el hombre utiliza para poder trabajar. En algunos casos, esos medios de trabajo pueden ser o llamarse instrumentos de trabajo también. Pero en este caso usemos este término, los medios de trabajo en sentido estricto. Los medios de trabajo en sentido estricto son aquellos que el hombre interpone entre él
y el objeto de trabajo que recibe la acción del trabajo. Repito, los medios de trabajo en sentido estricto son aquellos que el hombre interpone entre él y el objeto de trabajo. ¿Se entiende eso, jóvenes? Veremos ejemplos. A estos medios de trabajo en sentido estricto, como él está interponiendo directamente entre él, el trabajador, o sea, el hombre, y el objeto, también se les llama instrumentos de trabajo. Ahora, tenemos los medios de trabajo en sentido amplio. Son aquellos, los medios de trabajo en sentido amplio, son aquellos que sin intervenir directamente en el proceso de trabajo son necesarios para que éste se realice completamente. Repito, los medios de trabajo en sentido amplio son aquellos que sin intervenir directamente en el proceso de trabajo son necesarios para que este proceso acontezca. Espero que lo hayan escrito. Si no, lo encuentran también en el folleto. Espero que estén estudiando, jóvenes. El 27 tenemos un parcial. ¿Alguna duda acá, compañeros? Ninguna, licenciado. No, Nick. Está claro. Pero podemos manejar algún ejemplo. Pregunto, ¿alguien de ustedes me podría dar un ejemplo de eso que estamos analizando? Pregunto, ¿un ejemplo? En el otro salón yo manejé el ejemplo. Lo repetimos aquí. Ustedes, pensemos que el salón 211 vienen las clases presenciales, pero llegamos al salón y está vacío. No hay ni un solo escritorio, 0 escritorios. ¿Y dónde vamos a sentarnos, a escribir, qué sé yo? Entonces decidimos que nosotros vamos a fabricarlos. Y formamos grupos con el licenciado Eddie, formamos grupos de 5 compañeros y compañeras. Pero estos escritorios los vamos a hacer de madera, ¿verdad? Y si nuestros escritorios, porque no tenemos, la U está pobrecita y no nos ha dado escritorios. Entonces, ¿qué hacemos si son de madera? ¿Dónde obtenemos la madera, jóvenes? De los árboles. De los árboles. Árboles. ¿Cómo? De los árboles. De los árboles, de acuerdo. Solo ahí. Sí. Y los aserraderos no. Sí, Sí, los aserraderos. Pero yo les hago esta pregunta solo por hacerla. Pero como dijeron, ¿de dónde sale la madera? Obviamente de los árboles. Y decidimos que vamos a ir a buscar la madera para hacer nuestros escritorios. Y caminamos no muy lejos y encontramos un montón de árboles ahí plantados en la naturaleza. Ahí está el árbol. ¿Qué hacemos? Que necesitamos esa madera para hacer nuestro escritorio. ¿Qué es lo primero que hacemos, jóvenes? herramientas para poderlo derribar. ¿Cómo? Tener herramientas para poderlo derribar o cortar. ¿Qué herramientas sugieres? Hacha. Serrucho, tierra. Una motosierra. No, pues sí. Una motosierra, ¿qué más? Una hacha. Una hacha, ¿qué más?
¿El hombre? Sí, pero estamos hablando de instrumentos, herramientas. La lija. Lija. Algo que lo No, movilice. no, ves, el árbol está ahí paradito, todavía no necesitamos liga. Lo que queremos es tumbarlo, cortarlo. ¿Con qué lo cortamos? ¿Un serrucho? Un serrucho, Motosierra. una motosierra, ya nos dijeron motosierra, hacha, serrucho o machete, ¿verdad? Esos son nuestros medios de trabajo en sentido estricto. Ojo, eso lo que estamos mencionando son medios de trabajo en sentido estricto. Llámese también instrumentos de trabajo. Ya tenemos un hacha, una motosierra, un serrucho, un machete, que sea. Pero ahí está el árbol plantadito. Y vamos nosotros contentos y alegres porque vamos a hacer nuestros escritorios. Ahí está. Llegamos, nos paramos frente al árbol. ¿Qué es lo primero que hacemos? Ya parados frente al árbol. ¿Qué vamos a hacer? Comenzar a cortar. Ahí, Picarlo. detengámonos ahí. Comenzar a cortarlo. Pensemos que lo vamos a hacer con un hacha, digamos, o una máquina eléctrica, una cortadora. Ese árbol que está plantado ahí en la naturaleza es un árbol sencillo, simple, pero a partir del primer hachazo que le demos o corte que hagamos en él, se convierte ese árbol en nuestro objeto de trabajo. Repito, sin hacerle nada al árbol ahí plantado, aún no es nuestro objeto de trabajo, porque no hemos hecho nada. Pero a partir del momento en que hacemos algo en él, empezar a cortarlo, en ese momento se convierte el árbol en nuestro objeto de trabajo. Lo que anotaron, aquella cosa en la que recae directamente nuestro trabajo. Ahí se volvió objeto de trabajo. Ya lo tenemos, ya lo cortamos. Dijimos, el objeto de trabajo. Antes de dar el primer hachazo al árbol, no era objeto de trabajo. Al iniciar el proceso, al dar el primer golpe, ahí se convirtió en objeto de trabajo. ¿Con qué lo hicimos? Con un hacha. ¿Cómo se llama esa hacha en ese entonces? Un medio de trabajo en sentido estricto. Ya lo cortamos, empezamos a trabajar y ya lo terminamos. Ya tenemos los escritorios hechos. Pero resulta que esos los hicimos de este lado y la facultad, la universidad, fíjense compañeros que hay un gran barranco y para llevarlos al S10 tenemos que atravesar ese barranco. Híjole, vamos a ir cargando los escritorios y tan empinada que es la subida, es bien profundo el barranco. Ya los tenemos hechos. Si cada uno de nosotros va a ir cargando para abajo del barranco y subir en el hombro nuestro escritorio. Ahí les voy a contar algo de esto cuando termine. Híjole, diría alguien, no, licenciado, fíjese que ahí no vamos a pedir a las compañeras. ¿Cómo no van a poder hacerlo? Ni yo tampoco, en fin. Pero alguien dice, no, compañeros, alto, fíjense que allá estoy viendo que hay un puente. Miren, ahí hay un puente. Ah, sí, pues, y vamos corriendo todos y ya no bajamos y subimos el barranco. Si no, pasamos por el puente, sencillo. En ese momento, el puente se convirtió en un medio de trabajo en sentido amplio. Ese puente es un medio de trabajo en sentido amplio. Si recordamos lo que escribimos, dice que es sin intervenir directamente en el proceso de trabajo, son necesarios para que el proceso acontezca. ¿Voy bien? ¿Me expliqué? Sí, licenciado. Bien, entonces ya hicimos los escritorios.
Ahora vamos a clases, ¿no? A la presencialidad. Fíjense. Les voy a contar algo de esos escritorios. Eso lo vi yo. Es una especie de... A todos nos dio risa. Estaba estudiando yo Derecho. Entonces, y era un examen final. No recuerdo qué curso. Pero estábamos en el segundo nivel. Ya estábamos todos sentados esperando al profe para que nos repartiera exámenes. Pero en eso llega el profesor y nos dice: compañeros, por favor, se pasan al tercer nivel. Ahí vamos a hacer el examen. Y todos para arriba, al tercer. Estábamos en el segundo y nos vamos al tercer. Pero en ese momento, una compañera agarra su escritorio y se lo lleva cargando, subiendo gradas al tercer nivel, llevando su escritorio. ¿Qué tal? Y le dijimos, pues, pero si hay escritorios. Y no nos hizo caso, fíjense. Llevó su escritorio para el tercer nivel, para examinarse en ese escritorio. ¿Por qué creen? La verdad. Que ahí tenía su chivo. Había chivo. Exactamente. Fíjense, la compañera se pasó un buen rato escribiendo en la paleta su chivo. Y por eso lo llevaba a cuestas, haciendo un gran esfuerzo, porque ahí estaba su chivo. Qué curioso, ¿no? Bueno, eso lo vi yo y estuve cerca de eso. Y por otro lado, ¿cómo arruinan las paletas los muchachos? Incluso cuando uno quiere escribir, está lleno de zanjas, ya cuesta. ¿Por qué? Porque han hecho tanto en las paletas. Híjole, ya les conté eso, que yo estuve cerca de esa experiencia. Veamos, sigamos. Tenemos aquí, dice, el resultado del proceso de trabajo como algo independiente del hombre producto, un valor de uso. ¿Se recuerdan qué es un valor de uso, compañeros? ¿Alguien me lo puede decir? Sin pena, sin pena. Sí, miren, ojo con esto. Se vale equivocarse. Lo importante es no vivir equivocado, porque todos nos equivocamos, todos. Lo importante es no vivir equivocado. Entonces cualquiera tiene todo el derecho del mundo de equivocarse. ¿Alguien se recuerda que es un valor de uso? El resultado del trabajo. Exacto, un resultado del... Pero ¿por qué es valor de... ¿Qué lo hace? ¿Qué lo hace valor de uso? Aparte de ser resultado del trabajo, ¿no? Por supuesto. ¿Qué lo hace valor de uso? Por la elaboración del producto. Cerca. Porque es algo que necesita. Exacto. Algo que necesita. Si no lo necesitara, no lo haría. Pero sigue la pregunta. ¿Qué lo hace valor de uso? ¿La utilidad? Su utilidad. Sí. Frecuencia, ¿no? No, eso no. ¿Qué lo hace? ¿Satisfacer una necesidad? Exactamente. Satisface una necesidad. ¿Cuál? ¿Qué necesidad? Se me ocurre. ¿Cuáles necesidades podríamos tener para pensar en fabricar o comprar una cosa que tenga valor de uso? ¿Qué cosas se imaginan? ¿Qué necesidades puede satisfacer una cosa que compremos? Un cuchillo. ¿Ah? Un cuchillo para la cocina. Sí, pero me refiero a mi necesidad. Por ejemplo, ¿qué necesidades tiene el hombre? Tiene necesidades físicas, necesidades biológicas y necesidades sociales. Repito, necesidades que tenemos.
necesidades físicas, necesidades biológicas y necesidades sociales. Muy bien. Esas necesidades tenemos. Y el valor de uso. Resulta que el valor de uso va a satisfacer cierta necesidad. Esa cosa que compramos, que alguien la fabricó, tiene un valor de uso, porque responde a mi necesidad, sea esta física, biológica o social. Necesidad física, necesidad biológica o una necesidad social. Todo lo que producimos, todo lo que la sociedad produce, tiene un valor de uso. Un valor de uso. Es decir, va a cubrir o a satisfacer cierta necesidad. Esa necesidad puede ser física, biológica o social. Pensemos. ¿Elaborar un par de zapatos? ¿Es cierto? Responde a una necesidad. Porque necesito zapatos para caminar, ¿no? Esos zapatos son un valor de uso. Ese es un producto del trabajo que se llaman zapatos y tienen valor de uso. ¿Ropa también? La ropa también tiene valor de uso. ¿La alimentación? También. Vamos bien. Pero pensemos. Resulta que un compañero o compañera de las que estamos platicando ahorita, con estos fríos que han estado haciendo hace pocos días, fíjense ustedes que yo salgo de mi casa todos los días a las 5 de la mañana. Está bien oscuro y había un frío. Hace unos días había mucho frío y oscuro. Iba manejando, salgo a traer a mi hija para llevarla al hospital donde está estudiando. Pero pensemos que cualquiera de ustedes, compañera o compañero, hace lo mismo. Hay un frío increíble, fuerte. ¿Qué es lo que, con ese frío, qué es lo que harían ustedes? Abrigarse. Para abrigarse, ¿qué comprarían? Suéteres. Una chumpa o algo para abrigarse, ¿verdad? Ese suéter o esa chumpa tiene un valor de uso, porque va a cubrir una necesidad física. Tienen ustedes un gran frío y entonces compran un suéter y con él se abrigan. Ese suéter, por lo tanto, tiene un valor de uso, porque va a cubrir, va a satisfacer una necesidad física de ustedes, el frío. Bueno, ya compraron su suéter, ya se abrigaron. Ese suéter es un valor de uso. Pasó el día, salió el sol, hay un calor muy fuerte. A eso de mediodía nos da hambre, ¿verdad? Ya nos quitamos el suéter porque hay mucho calor. Pero nos dio hambre. Vamos caminando por ahí y encontramos una carretilla allá por el S10, S11, S9, una carreta de chucos. Pero tenemos un hambre increíble. Y entonces compramos le decimos al chino le dicen al compañero que vende frente al S10, vende chucos. Le decimos al chino que nos venda un chuco. ¿De qué lo quiere? ¿De salchicha, de longaniza o de salami? Ustedes lo escogen. Tienen mucha hambre. Entonces, ese chuco es un valor de uso también que responde a una necesidad de ustedes, una necesidad biológica. Muy bien. Ese chuco responde, como tenemos hambre, nos vamos a comer ese chuco que el chino nos vendió y es un valor de uso. Responde a una necesidad biológica. ¿Estamos? Bueno, ya comimos, ya cenamos y termina la clase, nos vamos a la casa.
Era viernes. Al día siguiente nos llama un amigo o una amiga que hay una fiesta, que alguien se va a casar. Y en la invitación dice, favor de llevar traje formal. Híjole, digo yo, paso que el tacuche que tengo ya me queda muy chiquito. Crecí, engordé, qué sé yo, y ya no me queda el tacuche, el traje. ¿Qué hago? Y en la invitación exige traje formal. Entonces voy a un lugar, compro el traje, compro camisa, compro corbata y voy a la fiesta, ¿verdad? Pero veo, no hay, eso, ahí no tocan reggaetón, compañero, para nada. Entonces, ese traje que compré, esa camisa, esos zapatos, esa corbata, tienen un valor de uso. Y en este caso, no responde a una necesidad biológica, a una necesidad física, sino a una necesidad, ¿qué? Social. Necesidad A una necesidad social. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos enfrente que con lo que hablamos, efectivamente comprobamos que lo que adquirí era por un motivo físico, biológico o social. ¿Se entiende, compañeros? Sí, licenciado. Estamos. También nos habla, ya dejamos de hablar de valor de uso. Eso lo van a ver en economía política también. Siempre y cuando gane el socio. La dimensión temporal del proceso de trabajo. Estamos hablando de que el trabajo tiene un tiempo en su realización, ciertos plazos, ciertos tiempos, ¿verdad? Y nos dice también en el último párrafo que la historia del mismo hombre ha sido la realización del proceso de trabajo. Confirmamos lo que dice Federico Engels, que el trabajo ha hecho al hombre. Es decir, que nuestra historia, la historia de la humanidad, ha sido realizar cantidad de procesos de trabajo. Se confirma que desde que somos personas, desde que somos humanos, hemos venido realizando esta actividad, este proceso que se llama trabajo, ¿verdad? Se confirma que la misma historia del hombre es la realización de infinidad de procesos de trabajo. ¿Muy bien? ¿Se entiende, compañeritos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Pasemos a esto. Fíjense ustedes, veamos esto. Lo que distingue a una época de otra, pensemos hace 100 años, ¿verdad? Para hoy. Lo que distingue a una época de otra no es, ojo, no es lo que se hace. Lo que distingue a una época de otra no es lo que se hace, sino cómo se hace, con qué instrumentos se hace, en qué condiciones sociales se hace. Veámoslo. Imaginémonos un proceso agrícola de hace cantidad de años. Pensemos hace 200 años o más, qué sé yo. Un proceso agrícola. En la antigüedad, para esas actividades agrícolas, el hombre, el trabajador del campo, usaba para arar la tierra, el arado era de madera y era tirado por un buey. ¿Ya? Él solo lo guiaba, iba, venía, guiando al buey, jalando el buey un arado de madera para sembrar la semilla. Pues bien, eso se hacía antes. Por eso dice, lo que distingue a una época de otra no es lo que se hace. Porque hoy el hombre sigue haciendo procesos agrícolas. Hoy lo sigue haciendo el campesino. Si no dice cómo se hace, si antiguamente el hombre, el trabajador del campo, guiando a un buey y el buey jalando un arado de madera, hoy ¿cómo se hace eso, compañeros?
¿Cómo se realiza esa labor? Con máquinas. Exactamente. Ya no es lo mismo. Entonces, lo que va a distinguir aquella época de esta no es lo que se hacía. Se sigue así, arando la tierra, se sigue realizando actividades agrícolas desde el campesino. Ahora lo hace con máquinas, con instrumentos, ¿verdad? Hoy lo hace así. Ya no con un buey y un arado de madera. Hoy usa un arado de metal o una máquina de metal para hacer esa actividad. Entonces confirmamos esto. No es lo que se hace, sino cómo se hace. Ahora, ¿en qué condiciones se hace? Este momento de un buey tirando un arado de madera, lo podemos situar en el modo de producción feudal, en que habían siervos de la gleba, los siervos trabajando en el campo. O nos vamos más para atrás, en el periodo esclavista. Cuando digo el periodo esclavista, imaginémonos a un esclavo en los tiempos de Roma, digamos. Habían esclavos. Estaban los amos y el esclavo. El esclavo era propiedad del amo. El amo podía disponer de él, incluso matarlo, que es lo que quisiera, en esas condiciones de trabajo. Entonces, repetimos esto, lo que distingue a una época no de lo que se hace, sino en qué condiciones se hace. Antes lo hacía el esclavo o el siervo de la gleba, hoy lo hace un campesino. Hoy le pagan un salario mínimo o pobre, o una miseria de salario, pero le dan un salario. Antiguamente le pagaban o en trabajo o con especie, y cuando era esclavo no le daban nada. No le daban nada. Entonces las condiciones para realizar el proceso de trabajo han cambiado, ¿no? Hay un campesino, le pagan en la hacienda donde trabaja cierto salario por lo que hace. Antiguamente, o le daban en producto, y más atrás no le daban nada. Que las condiciones han cambiado. Que no son las mejores, pero han cambiado. ¿Muy bien, compañeritos? Sí, licenciado. La dimensión espacial del proceso de trabajo. Los espacios que cubre un proceso de trabajo. Tiempos. Abajo, la interrelación de distintos procesos de trabajo. Permítanme un segundo. ¿Cómo los procesos de trabajo se interrelacionan? Hay procesos de trabajo que están interrelacionados con otros. Y aquí voy a citar uno. Vean esto. El resultado de un proceso de trabajo puede ser materia prima de otro proceso de trabajo. Estamos frente a un consumo productivo. Pensemos en estas actividades agrícolas, digamos, en donde cierto proceso de trabajo es la elaboración del corte del trigo y la fabricación de harina. Harina. Es decir, un proceso de trabajo que concluye, que termina fabricando harina, embolsando, y ahí tenemos las bolsas de harina. Pero también hay otro, los panificadores, las panaderías, compran esa harina para hacer un pan, ¿no? Y lo venden. Entonces, aquí tenemos un proceso de trabajo que consiste en producir y vender harina para los panificadores. Entonces, ese producto final de los harineros viene a ser materia prima de un proceso de trabajo de los panificadores. Y ese consumo que hace el panificador de la harina que compra y es su materia prima,
A eso le llaman consumo productivo. Esto es un consumo. Y ahí observamos también la interrelación de distintos procesos de trabajo. Si para un proceso de trabajo la harina va a ser su producto final, pero resulta que para los panificadores, ese producto final de los harineros es su materia prima para convertirla en pan. ¿Estamos? ¿Estamos, compañeros? ¿Está claro esto? Sí, licenciado. Bien, compañeritos, dejamos la clase aquí y nos vemos el próximo día de clases. ¿Estamos? Les deseo un buen descanso, que descansen. Gracias, igualmente. Pero que estudien. Acuérdense que el 27 es el primer examen parcial de nuestro curso, ¿verdad? Licenciado, una pregunta. Mañana con usted el viernes alterno, ¿verdad? Perdón. Mañana con usted nos toca el viernes alterno. No sé, voy a revisar. No he visto el programa. Voy a revisar. Si hay socio el viernes mañana, sí, compañero. Según el calendario, sí, licenciado, aparece su materia, exacto. Vale. Sí, mañana toca viernes alternos. Ok. Entonces nos vemos mañana, compañero. Si no, les estaré informando. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Gracias, Luis. Feliz noche. Descansen. Feliz noche, Gracias, compañeros. Gracias, Lic, feliz noche. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañera. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, compañeros. Voy a finalizar la llamada para todos.